Saludos amigos del canal, mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y estoy transmitiendo en vivo, en directo, a todo color y de una forma gratuita desde Medellín, Colombia. Miren que, saludo de antemano a los amigos del canal, miren que hemos visto en Europa en los últimos días que han ocurrido una serie de situaciones inesperadas, como por ejemplo la renuncia de Boris Johnson en el Reino Unido, como en el día de hoy la renuncia de Mario Draghi, primer ministro italiano. Y la gente se pregunta, ¿qué tiene que ver este movimiento al estilo de fichas de dominó con lo que está ocurriendo en esta guerra en Ucrania? Yo pienso, de una manera personal, que las guerras, o sobre todo Rusia, no maneja el tema de la guerra en Ucrania solamente con los combates que vemos a diario en la zona de Donbass o con el tema de la manipulación supuesta por parte del mundo occidental que está haciendo Putin con el tema de su petróleo, de su gas, o con el tema del bloqueo a la salida de los cereales de Ucrania por el Mar Negro. Existen otros elementos de manipulación en el tema de la guerra. Como habíamos dicho, en la guerra y el amor todo es posible. ¿Cómo podría Vladimir Putin desde la distancia también manejar los hilos políticos en el Reino Unido, en Italia y en otros países europeos, aún en los Estados Unidos, Canadá, países que están dando apoyo a Ucrania en el tema de la guerra en los últimos 5 meses? Pero vamos paso a paso y sin alargar tanto la historia, lo que está ocurriendo en Italia, les voy a mostrar las figuras principales de este escenario político en Italia. Tenemos al presidente de Italia, Mattarella. Tenemos al primer ministro, Mario Draghi. Y Mario Draghi fue la persona que en el día de hoy tomó la decisión de renunciar a ese puesto que tenía en su país. Recientemente estuvo en la reunión de la OTAN en España. En esta reunión vimos a don Mario Draghi tranquilo con su guión de ser un hombre que al 100% apoyaba la política de apoyar a Ucrania, de estar de acuerdo con proteger a Ucrania, de enviar armas, de enviar ayuda. Sin embargo, ustedes se acuerdan que Mario Draghi llegó como primer ministro de Italia luego de que renunciara Giuseppe Conte de este movimiento 5 estrellas, un movimiento muy importante en Italia. Pero ocurrió algo curioso en esta reunión de la OTAN que inclusive apenas en el día de hoy me vengo a dar cuenta o a entender cómo Mario Draghi salió de esta reunión de la OTAN un día antes y averiguando, encontré que él había hecho una llamada al presidente Mattarella solicitándole la salida. Aquí pueden ver esa imagen cuando él hacía la llamada para buscar la salida de Giuseppe Conte, quien era directivo del Consejo de Ministros. Giuseppe Conte fue su predecesor antes de llegar Mario Draghi a ser ministro. Y la pregunta es, ¿por qué buscaba Mario Draghi la salida de Conte del Consejo de Ministros? Pues sin saber exactamente el por qué, lo que vimos en el día de hoy, es como este partido del cual es miembro Giuseppe Conte, el partido o movimiento 5 estrellas, en el día de hoy, este movimiento no apoyó
en una votación en el Senado italiano, este es el Movimiento 5 Estrellas, no le dieron lo que se llama un voto de confianza en un decreto. Yo tampoco sabía que este humorista italiano, Pepe Grillo, había sido el fundador de este partido político. Pero hoy en el Senado hubo la votación de un decreto. Este decreto versaba sobre el tema de ayudar a las familias italianas con el tema de la inflación, y de por medio también estaba la aprobación de un incinerador de basuras. Y parte de este grupo, de este movimiento, sobre todo los más ecológicos, pues no porque estuvieran en contra directamente de Mario Draghi, sino por el hecho de que no les parecía apropiado invertir en este incinerador, optaron por no apoyarlo, por no dar este voto de confianza a Mario Draghi. Esto le molestó sobremanera, porque él es un hombre que sostiene que para él ser primer ministro, él necesita que ese voto de confianza que le dieron al inicio de su gobierno como primer ministro, se lo continuarán dando, como él vio que en el día de hoy no le generaron ese voto de confianza. Entonces él tomó la decisión de salir del poder, de renunciar, aunque Mattarella en el día de hoy concretamente no aprobó esta renuncia. Le pidió a Mario Draghi que volviese al Parlamento para conversar con estos opositores de esta coalición de gobierno para ver si lograba la continuidad. Sin embargo, en el día de hoy, Mattarella le va a tocar tomar una decisión en caso de que Mario Draghi continúe con el tema de su renuncia. De precisamente, aquí tengo otra imagen del primer ministro en el 2021 de Conte, ¿sí? Le va a tocar a Mattarella definir si continúa creando el puesto para otra persona que reemplace a Mario Draghi, o si da vía libre a que haya esta separación de las cortes, la disolución de las cortes, la creación de nuevas elecciones. Pero esta parte todavía no se ha definido, puesto que esto es una noticia en proceso. Cuando empezó Mario Draghi como ministro de Italia, la mayoría de los partidos estuvieron de acuerdo con él, con excepción del partido de los ultra hermanos de Italia, de una mujer que se llama Giorgia Meloni, que se las voy a mostrar aquí en pantalla. Giorgia Meloni, ultraderechista. Esta mujer parece que en las encuestas, si el presidente Mattarella decide convocar a elecciones, esta mujer está como bastante opcionada. Por acá encontré yo un videíto que de pronto no lo puedo mostrar en su totalidad para que escuchen la voz de esta mujer. Sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte. Sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia extremista. Sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva. Sí al trabajo de nuestros ciudadanos, no a las grandes finanzas internacionales. Sí a la soberanía de los pueblos, no a los burócratas de Bruselas. Y sí. Ahí pueden escuchar esta mujer, tiene un estilo muy sui generis, muy de ella, y esta mujer está opcionada en caso que haya elecciones para el tema político. Mario Draghi es un hombre que durante el tiempo que ha sido primer ministro en los últimos meses, ha dado su apoyo incondicional a Ucrania, como lo pueden ver en pantalla. Allá estuvo visitando a Zelensky. Ha sido un primer ministro al estilo Boris Johnson, que ha apoyado el operativo ucraniano, de no desistir de continuamente pedir ayudas al mundo occidental y armas hasta tanto no salga hasta el último ruso de su territorio. Pero hay otro posible candidato que es todo lo opuesto a Mario Draghi,
Este hombre se llama Matteo Salvini, quien también suena como opcionado para estas posibles elecciones, todo si toma la decisión Mattarella. Aquí les voy a mostrar a Matteo Salvini. Matteo Salvini, aquí está mostrando una camiseta de Vladimir Putin. Es un opcionado candidato que está mostrando de antemano que estaría apoyando al gobierno de la Federación Rusa. Pero también es curioso ver cómo Conte, quien fue primer ministro de Italia en el año 2021, aquí lo vemos saludando al presidente Vladimir Putin, pues todo parece indicar hasta el día de hoy que hay prácticamente un movimiento en Europa que se está desencadenando en los últimos días, un movimiento que está cansado, que está ya no aguanta más el tema de cada día más y más ayudas a Ucrania, más armas a Ucrania, mientras sus economías están colapsando con el tema de la alta inflación y esta incertidumbre tan grande que tienen los gobiernos con el tema de los hidrocarburos, de las energías. Italia, por ejemplo, Gazprom ya le anunció que le van a disminuir más el envío del gas. Y es por eso que yo veo un efecto bola de nieve en proceso que vamos a ir a estar analizando en los próximos días, amigos del canal, para ver cuál va a ser el próximo país que tambalee, como tambaleó hace unos días el Reino Unido, como en el día de hoy está tambaleando Italia. ¿Quién creen ustedes, amigos del canal, que será el próximo país? Amigos, muchas gracias. Perdonen que no sea tan largo el video, pero sigo con ustedes. Mucho ánimo y muchas gracias.